Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola, buenas, ¿cómo están? Iba a decir buenas noches, pero pues yo no sé a qué hora están ustedes oyendo esta Fosa Escéptica, así es de que mejor decimos buenas, ¿cómo están? Espero que estén bien, que este Omicron y estas cosas nuevas que están saliendo para atacar a la humanidad los hayan tratado con benevolencia, ¿verdad? Y quiero saludar, como siempre, y como ya es una tradición, a todos nuestros amigos que nos están escuchando, en especial a los que se integran continuamente al grupo de Facebook de La Fosa Escéptica, lo cual agradezco muchísimo. También a nuestros amigos en Telegram, en Spreaker y en iVoox, que son las plataformas por las que creo que son las más importantes para La Fosa Escéptica. Spreaker, por donde transmitimos, y iVoox, que es un como espejo de esta transmisión, y que ahí se quedan los audios de esta misma Fosa Escéptica, así es de que todos mis amigos en iVoox, tengo mucha gente que me escucha en España, así es de que un saludo para allá, para el otro lado del charco, a todas esas regiones tan bonitas de ese maravilloso país que es España. Y quiero decir que yo sí estoy agradecido con España, y hay mucha gente aquí en el gobierno que está chillando acerca de los españoles que llegaron hace 500 años, como si eso fuera tan importante, y no dejan de ver la realidad. La realidad es que somos un país producto de este matrimonio entre los antiguos pobladores de esta región y los españoles que llegaron para conquistarnos, para lo que sea, y que pues, nos dejaron muchísima cultura, y que gracias a ellos estoy yo ahorita aquí transmitiendo La Fosa Escéptica. ¿Y de qué se va a tratar esta Fosa Escéptica? Señoras y señores, en esta esquina la ciencia, en esta otra la religión. Ciencia contra religión. ¿Cuál es el conflicto que ha habido siempre entre estas dos formas de ver la vida? El método científico y las creencias irracionales de la religión. De esto vamos a estar hablando hoy aquí en La Fosa Escéptica, así es de que sin más comenzamos. Y sí, antes de empezar, decir que hoy es 12 de diciembre y que se celebra en México y en gran parte de Latinoamérica y en otras regiones del mundo, ¿verdad?, la festividad de la Virgen de Guadalupe, de la cual ya hemos hecho en alguna ocasión Fosa Escéptica, y que también en nuestro canal de YouTube, ahí en YouTube, está un video acerca de la Virgen de Guadalupe que ha tenido una gran acogida entre la gente. Este es el video que más se ve del canal de YouTube, al cual les invito también a suscribirse a este esfuerzo por difundir, ¿verdad?, el ateísmo, el escepticismo y el pensamiento racional. Pero ¿cuál es el conflicto que hay entre religión y ciencia? Bueno, pues ha habido un conflicto que ha prevalecido por largo tiempo en la historia de la cultura entre la ciencia y la religión, o lo que es lo mismo, la razón y la pasión. Los teólogos han arguido incesantemente que hay límites para la investigación científica, fíjense, y esta no puede penetrar el reino trascendental. Así dicen. Los poetas han despreciado la lógica deductiva y el método experimental, los cuales sostienen quitan a las experiencias de sus cualidades sensitivas. La controversia actual entre las dos culturas de la ciencia y las humanidades es por eso familiar. A pesar de la crítica clásica, la empresa científica ha tenido un significativo progreso en los pasados 3 siglos.
resolviendo problemas que estaban supuestamente más allá del alcance de su metodología. Y la revolución científica, que empezó primero en las ciencias naturales, se ha extendido a las ciencias biológicas, sociales y conductuales, con enormes beneficios para con el logro de la educación universal. La visión científica eventualmente triunfará, según yo, y emancipará a la humanidad de la superstición. Se pensó que el progreso era correlativo con el crecimiento de la ciencia. La confianza en la ciencia, sin embargo, ha sido malamente estremecida en los últimos años. Aún las sociedades supuestamente avanzadas están inundadas por los cultos de la sinrazón y otras formas de insensatez. A principios del siglo XX, fuimos testigos del surgimiento de cultos ideológicos fanáticos tales como el nazismo y el stalinismo. Actualmente las sociedades democráticas occidentales están siendo barridas por otras formas de irracionalismo, con frecuencia marcadamente anticientíficas y pseudocientíficas en carácter. Hay varias manifestaciones de este nuevo asalto a la razón. Una buena ilustración de esta tendencia pues es el aumento de la astrología, pero solo es la punta del iceberg. Porque si uno hace encuestas sobre el estado actual de las creencias, uno encuentra que gran número de gente está lista aparentemente para creer en una amplia variedad de cosas sin pruebas suficientes. Aún un catálogo al azar de algunos de los cultos y gurúes bizarros ilustran el punto, ¿verdad? La conciencia del Krishna, por ejemplo, el Maharaj Aikido, el Maharishi Mahesh Yogi y formas diversas de la meditación trascendental, la Iglesia de la Unificación, el Proceso, los Gurdjieffianos, el Zen, los Hijos de Dios o el I Ching. Desde el punto de vista del escéptico y el humanista científico, estos cultos no son más irracionales que los grupos religiosos ortodoxos. ¿Por qué son las prédicas del más último de los gurúes más insensatas que una deidad muerta y resucitada, la visita del ángel Gabriel a Mahoma, José Smith y su viaje occidental, Mary Baker Eddy y la ciencia cristiana, la teosofía, los rosacruces o la canonización de santos por supuestos milagros? Las religiones tradicionales pues violentan la credulidad tanto más que las más nuevas y exóticas religiones importadas del Asia, pero los primeros han estado rondando más tiempo y son considerados parte del sistema social establecido. Lo que es aparente es la tenaz resistencia de las creencias irracionales a través de la historia hasta el presente día, a pesar de la revolución científica. Tomemos, por ejemplo, el fenómeno de las nuevas brujas, como Marcelo Truzzi las ha llamado, y el reavivamiento del interés en el exorcismo. Solo unos pocos años atrás habría sido raro haber encontrado algún estudiante universitario que creyera en las brujas. Aún hoy, la creencia en una multitud de brujas y demonios, aún el diablo, ha llegado a estar de moda en algunos círculos. Esta es la era de los monstruos, en la que Frankenstein, Drácula, los hombres lobo llegaron a ser reales para mentes impresionables. La novela y la película del exorcista estimularon la creencia en el exorcismo, y alguna gente fue incapaz de distinguir la verdad de la ficción. Por eso somos confrontados por una plétora de mitos florecientes, cultivados por una industria editorial y medios de comunicación que buscan el lucro. Todo esto es sintomático del rechazo actual de la razón y la objetividad. Mientras hace una década hubo un consenso general que al menos existían algunas reglas de evidencia, hoy día la gran existencia de criterios objetivos para juzgar afirmaciones verdaderas es seriamente cuestionado. Uno escucha una y otra vez que una creencia es tan buena como la siguiente, y que hay una clase de verdad subjetiva inmune a la crítica y evidencia irracional. Uno aún encuentra proponentes de formas de subjetividad entre los filósofos de la ciencia, los cuales sostienen que las condiciones históricas o los factores psicológicos son bastante responsables de las revoluciones en el pensamiento científico. La reacción contra las normas rigurosas asumió otra forma en la década de 1960,
en el asalto de la nueva izquierda y la contracultura al intelecto. El crecimiento actual de los cultos de la sinrazón es tal, y es tal vez solamente una consecuencia de ese fenómeno. Dijimos entonces que necesitábamos romper la laxitud de las demandas de la lógica y la evidencia y expandir nuestra conciencia por medio de drogas y otros métodos. Theodor Roszak sostuvo tal posición en sus libros muy leídos, La construcción de la contracultura y El animal no terminado, también el de La frontera de Acuario y La evolución de la conciencia. La contracultura insistió que la objetividad era imposible tanto a causa de prejuicios de clase o profesionales o porque estábamos encerrados en las categorías de nuestra visión científica del mundo. Uno no escuchaba mucha crítica del marxismo cuando estaba de moda, pero uno escucha que la visión científica existente está confinándose. Y si hay un intento de evadirse por medio de nuevas formas de la experiencia, de las cuales los cultos son solo una parte, mantras, meditación, bioenergética, yoga, jardinería orgánica, fotografía kirliana y la percepción extrasensorial. Esto existe junto a otra disposición que está evidentemente incrementándose hoy, una aversión a la cultura tecnológica misma. La ciencia y la tecnología son con frecuencia culpadas indiscriminadamente de la situación mundial actual. Oímos por todas partes acerca de los peligros de la tecnología, la destrucción de la ecología natural, la polución, la depredación de los recursos, los malos usos de la energía, la amenaza de las plantas de poder nuclear y muchas otras. Muchos de estos intereses son legítimos, sin embargo, la postura crítica no es simplemente contra la tecnología, sino contra la ciencia y la investigación científica. Hay aquellos de la derecha fundamentalista quienes todavía se oponen vehementemente, sobre bases éticas o religiosas, a la enseñanza de la teoría de la evolución, los cursos comparativos de estudios sociales y la educación sexual. Pero además, el científico es visto con frecuencia por algunos de la izquierda como una clase de demonio si se ocupa de la experimentación humana o la modificación de la conducta, o si participa en la investigación genética o desea probar bases genéticas del cociente intelectual. Y hay quienes de manera creciente opinan y consideran a los médicos y los psiquiatras como sumos sacerdotes malvados o hombres vudú. Estamos confrontados hoy día con una forma de rectitud moral y antiintelectualismo, con frecuencia bordeando la histeria, que enjuicia a la ciencia como deshumanizante, brutalizadora, destructiva de la libertad y el valor humano. Esta actitud es paradójica porque parece ocurrir más virulentamente en las sociedades afluentes donde han sido logrados los más grandes avances de la investigación científica y de la tecnología. ¿Deberíamos asumir que la revolución científica que empieza en el siglo XVI es continua? ¿O será oprimida por las fuerzas de la sinrazón? Sin embargo, el cuadro que hoy estoy pintando no debe ser sobreestimado. Junto a los críticos de la ciencia están sus defensores, y vastos recursos son invertidos en educación, investigaciones, organizaciones y publicaciones científicas. La ciencia todavía es bastante considerada por mucha gente. Ciertamente, el hecho que la ciencia es esencial para nuestra civilización tecnológica está muy bien reconocido por algunos de los críticos de la ciencia, que me lleva incluso a otra dimensión del crecimiento de la racionalidad, la proliferación de la pseudociencia. Aquellos que no son tentados por lo oculto siempre pueden encontrar naves de los dioses, ovnis, triángulos de las Bermudas o continentes perdidos para seducirlos. Los nuevos profetas buscan tener sus teorías especulativas encubiertas por el manto de la legitimación científica. Incluyen a von Däniken y aquellos asociados con la dianética, la cienciología y los recientes esfuerzos en desarrollar una astrología científica. El crecimiento de la pseudociencia puede ser visto en muchas otras áreas. Hay, por ejemplo, un esfuerzo en explorar el así llamado reino parapsicológico.
los fenómenos psíquicos que fueron cuidadosamente estudiados en el siglo XIX por la Sociedad para la Investigación Psíquica en Inglaterra y la parapsicología, que fue investigada por muchos años por J.B. Rhine en la Universidad de Duke, han llegado a estar de moda. Uri Geller ha sido examinado por expertos científicos y se le ha encontrado que posee sorprendentes poderes psíquicos, pero sus proezas pueden ser duplicadas fácilmente por magos tales como lo fue James Randi, usando trucos de magia tradicionales. Estudiantes y profesores igualmente anuncian nuevas investigaciones de la clarividencia, precognición, la telepatía, ensueños, las experiencias incorpóreas, la reencarnación, la comunicación con espíritus de los muertos, la curación psíquica, los poltergeist y las auras. Algunos entusiastas sostienen haber descubierto las grietas del reino de lo trascendental y nuevas dimensiones de la realidad. El enemigo es siempre el conductista, el experimentalista o el mecanicista, quienes supuestamente se cierran a tales investigaciones. Estamos, como sostienen algunos, en un estadio revolucionario de la historia de la ciencia, la cual ha visto el surgimiento de nuevos paradigmas explicativos. Los críticos insisten que nuestras usuales categorías científicas y métodos son demasiado estrechos y limitantes. Voy a continuar con este tema cuando regrese después de esta pausa. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Regreso a La Fosa Escéptica. Pablo Llorens, como siempre, ha sido, ya me estaba preocupando porque no llegabas, mi estimado Pablo. Dice, buenas noches, Alfonso y amigos de La Fosa Escéptica. ¿Qué tema el de hoy, Les mando un fuerte abrazo uruguayo. Juan Sánchez dice, buenas noches, Alfonso y demás colegas ateístas desde Medellín, Colombia. Hola, la ciudad de la eterna primavera. Híjole, qué bien me la pasé en Medellín, amigo. Una verdadera ciudad colombiana, como deberían de ser todas las ciudades en Latinoamérica. La pongo como ejemplo porque la verdad es que tiene de todo y además el clima es bello y el entorno es bello y enamorado de Medellín. Sebastián Tejada dice, buenas noches a todos, saludos desde Colombia. Viene otro compañero tuyo, paisano tuyo de Colombia. Muy interesante el tema de hoy, te lo agradezco muchísimo. Y a todos los que nos están escuchando, pues les recuerdo suscribirse al canal de YouTube, a entrar como integrantes del grupo en Facebook y en Telegram, que la verdad, híjole, en Telegram se está agarrando la dinámica, ¿verdad? Que yo no la impuse, sino que es una dinámica que ha ido evolucionando con vida propia, ¿verdad? De compartir textos e información sobre el ateísmo, el escepticismo y el pensamiento racional, muy interesante. Y bueno, el grupo de Facebook también es interesante en el sentido de que hay mucho humor ateo y eso siempre como que la risa siempre ha sido para mí una de los ejemplos de la inteligencia, ¿verdad? Siempre que una persona ríe considero que es inteligente, ¿no? Aunque después algunos hacen lo posible por demostrar lo contrario, pero creo que sí, la gente que tiene sentido del humor está por encima del promedio en cuestiones de inteligencia. Seguimos con el tema. Miren, no estoy negando la constante necesidad de examinar la evidencia y mantener una mente abierta. Ciertamente insistiría en que los científicos quieran investigar las afirmaciones de nuevos fenómenos. La ciencia no puede ser censuradora e intolerante, ni apartarse de los nuevos descubrimientos al hacer juicios que antecedan a la investigación.
Formas extremas de cientismo pueden ser tan dogmáticas como el subjetivismo. Sin embargo, hay una diferencia entre el uso cuidadoso de métodos de investigación por un lado y la tendencia a generalizaciones apresuradas basadas en la evidencia insuficiente por el otro. Lamentablemente, también hay con demasiada frecuencia una tendencia de los crédulos en confiar en los datos más insuficientes y elaborar vastas conjeturas o insistir que sus especulaciones han sido confirmadas concluyentemente cuando no lo han sido. Cuestiones serias pueden ser levantadas acerca de la escena actual. ¿Es mayor el nivel de irracionalidad o menor el nivel de irracionalidad en tiempos anteriores? ¿O el nivel de lo insensato ha permanecido medianamente constante en la actitud humana y solo asumió diferentes formas? ¿Por qué persiste la irracionalidad aún en las sociedades adelantadas? Sin duda, muchas hipótesis sociológicas y culturales pueden explicar el crecimiento de las creencias irracionales. En años recientes, los medios de comunicación han aumentado esa influencia. La imagen del científico es frecuentemente esbozada por los periodistas, novelistas y dramaturgos, no siempre por los mismos científicos, y lo que la ciencia es o hace ha sido a veces mal elaborado y se le ha dado un mal nombre. O nuevamente se estima que la mitad de todo el apoyo del mundo para la investigación científica es para el desarrollo armamentista, y la mayoría del resto es para propósitos industriales y pragmáticos. La investigación científica con frecuencia también ha sido controlada por intereses privados para su ganancia o por los gobiernos para la adoctrinación y el control. El investigador científico libre y creativo con frecuencia tiene que depender de la estructura del poder para su apoyo financiero, y lo que sucede a los frutos de su labor está más allá de su labor. Estas explicaciones son válidas sin duda, pero también hay, a mi juicio, profundos factores psicológicos en acción, y hay mucha confusión acerca del significado de la misma ciencia. La persistencia de la irracionalidad en la cultura moderna revela algo acerca de la naturaleza peculiar de la especie humana. Hay una tendencia en el animal humano hacia la credulidad. Esto es una facilidad psicológica a aceptar creencias no probadas, a ser crédulo en el asentimiento. Esta tendencia parece estar profundamente engranada en la conducta humana, que pocos están sin ella en alguna medida. Estamos tentados a tragar tanto la verdad evangélica que otros nos ofrecen. No estoy hablando simplemente de estupidez e ignorancia, sino de ingenuidad acrítica acerca de algunas materias. Indudablemente hay individuos que se especializan en engañar a otros, proveen dioses falsos y servicios vacíos, pero sin duda hay también creyentes sinceros que se engañan a sí mismos, que quieren creer en ideas sin la evidencia adecuada y que buscan convertir a otros a sus concepciones equívocas. Lo que está en acción aquí no es el fraude consciente, sino el autoengaño. La cosa curiosa es que, algunas veces, si un psicótico se repite a sí mismo con la suficiente frecuencia, al tiempo otros llegan a creer y a seguirlo. Además, si una falsedad es suficientemente exagerada, alguna gente está más apta para creerla. Además, el herético siempre se arriesga a ser quemado en la estaca, ¿verdad? Especialmente después de que la nueva mitología llega a ser institucionalizada como la doctrina oficial. Hay, y esto lo pienso vehementemente, todavía otra tendencia en la conducta humana que estimula la credulidad: la fascinación por el misterio y el drama. La vida para muchas personas es inútil y aburrida. Derrotados por la anomia y la tiranía de lo trivial, pueden buscar escapar de este mundo usando las drogas y el alcohol, embotando o suprimiendo sus conciencias. Abandonarse a la nada es su propósito. Otro método de diversión es la búsqueda por placeres hedonistas y las emociones fuertes. Aún otro es el uso de la imaginación. Las artes literarias y dramáticas proporcionan libertad a la imaginación creativa, como lo hace la religión. Es difícil para algunos individuos distinguir la verdad de la falsedad, la ficción de la realidad. Los cultos de la sinrazón y lo paranormal atraen y fascinan, capacitan a cualquiera a bordear los límites de lo desconocido. Para las personas ordinarias,
hay el mundo cotidiano y la posibilidad de escapar a otro. Y así buscan otro lugar, otro universo y otra realidad. Por eso hay una búsqueda que es fundamental a nuestro ser, la conquista por el significado. La mente humana tiene un genuino deseo de sondear las profundidades de lo inefable, de encontrar un significado más profundo y la verdad de alcanzar otro reino de existencia. La vida no tiene sentido para muchos, especialmente para los pobres, los enfermos, los desamparados y aquellos que han fracasado o tienen poca esperanza. La imaginación ofrece salvación a las aflicciones y las tribulaciones que se encuentran en esta vida. Por eso, creer en la reencarnación o la supervivencia personal, aun si no es probada, ofrece solaz a los individuos que encaran la tragedia, la muerte y la existencia del mal. Por razones ideológicas, el medio de la salvación es la visión utópica de la sociedad perfecta en el futuro. El alma se lamenta por algo mucho más allá, más profundo, más duradero y más perfecto que nuestro mundo pasajero de la experiencia. De acuerdo con esto, la persistencia de la fe puede ser explicada en parte por características dentro de nuestra naturaleza: la credulidad, la seducción por el misterio, la búsqueda del sentido. La gente tomará la menor pizca de evidencia y construirá un sistema mitológico. Pervertirán su lógica y abandonarán sus sentidos, todo por la tierra prometida. Algunos gustosamente cambiarán su libertad con los sistemas más autoritarios para lograr comodidad y seguridad. Los cultos de la sinrazón prometen solaz, diversión, buscan investir al individuo solitario, quien con frecuencia se siente extraño y solo, de un papel importante en el universo. ¿Qué puede decir la ciencia acerca de aquellas necesidades humanas? ¿Hemos abandonado tal vez los demonios de la ciencia completamente y mudado al de la filosofía? La ciencia debería tener algo que decir, porque lo que está en juego es la naturaleza de la ciencia misma. Hay muchos significados para la palabra ciencia. Algunos que hablan acerca de la ciencia se refieren a las especialidades en un campo específico, tales como la endocrinología, la microbiología o la econometría. Otros que hablan acerca de la ciencia tienen en mente las aplicaciones tecnológicas y experimentales de las teorías científicas a problemas concretos. Sin embargo, estas opiniones de la ciencia son excesivamente estrechas, porque es posible para una sociedad lograr progreso masivo en ciertos campos tecnológicos estrechos, sin embargo perder el punto total de la empresa científica. Las sociedades totalitarias en nuestro tiempo invirtieron vastas sumas de dinero en investigación técnica y lograron un alto nivel de competencia científica en ciertos campos, pero la visión científica no prevaleció en ellos. No es suficiente el nuevo entrenamiento de la gente para que sean especialistas científicos. Una cultura puede estar llena de técnicos científicos, sin embargo, seguir siendo dominada por lo irracional. Debemos distinguir la ciencia como una empresa técnica estrecha de la actitud científica. Pienso que aquí no hemos establecido un propósito importante. Desafortunadamente, tener credenciales científicas en un campo no significa que una persona incorporará una actitud científica a unas partes de su vida. La mayor terapia para la credulidad y la imaginación desenfrenada es el desarrollo de la actitud científica, como se aplica no solamente al campo especializado de la experiencia, sino también a cuestiones más amplias de la vida misma. Pero hemos fracasado en nuestra sociedad en desarrollar y expandir la actitud científica. Es evidente que uno puede ser un especialista científico, pero un bárbaro cultural, un experto tecnológico en un campo particular, pero ignorante fuera de él. Si vamos a responder al crecimiento de la irracionalidad, necesitamos desarrollar un aprecio por la actitud científica como parte de la cultura. Debemos aclarar que el principal principio metodológico de la ciencia es el que no se justifica al sostener una afirmación verdadera a menos que uno pueda apoyarla por medio de la evidencia o la razón. No es suficiente estar convencido interiormente de la verdad de las creencias de uno. Deben en algún punto ser verificables objetivamente por investigadores imparciales. Una creencia que está garantizada no lo está porque sea verdadera subjetivamente, como pensaba Kierkegaard,
Si es verdadera, lo es porque ha sido confirmada por una comunidad de investigadores. Creer válidamente que algo es verdadero es relacionar las creencias de uno a la justificación racional. Es hacer una afirmación acerca del mundo independientemente de los deseos de uno. Aunque los criterios específicos para probar una creencia dependen del sujeto en consideración, hay ciertos criterios generales. Necesitamos examinar la evidencia. Aquí me estoy refiriendo a la observación de datos que son reproducibles por observadores independientes y que pueden ser examinados experimentalmente en casos de prueba. Esto es llamado familiarmente el criterio empirista o experimentalista. Una creencia es verdadera si y solo si ha sido confirmada directa o indirectamente por referencia evidencia observable. Una creencia también es válida al ofrecerse razones que la apoyen. Aquí hay consideraciones lógicas que son relevantes y de las cuales voy a hablar una vez que regrese después de esta pausa. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regresé más rápido que el hambre que... Oigan, traigo hambre. ¿Ustedes ya cenaron? Mi estimado Pablo, ¿ya te hiciste ese asado que tanto me hace agua a la boca? Dice Sebastián Tejada, este tema de hoy me recuerda mucho la tendencia actual que hay para engañar a crédulos con la cuántica. Ahora vemos chamanes cuánticos, productos cuánticos, etcétera. Todo esto con el fin de tratar de darle un respaldo científico a toda esa maraña de engaños. La verdad es que sí. Mira, y me recuerda a mí también, mi estimado Sebastián, hace algunos años, cuando la bomba atómica en Hiroshima, Nagasaki, en la Segunda Guerra Mundial, que todo empezó a ser atómico. De hecho, la pluma atómica, la pluma que usamos comúnmente que se llama pluma atómica, se llama así porque nació en esas épocas, cuando todo era atómico. Y me recuerda también un infomercial que pasa muy seguido aquí en México, en algunos canales de televisión abierta, de unos zapatos a los que se les confieren cualidades como que son aerodinámicos. Y eso me da muchísima risa, ¿verdad? Me imagino que siendo aerodinámicos los zapatos, pues tú te desplazas mejor contra corrientes de aire o que corres más rápido, ¿no? Porque son aerodinámicos. Y todo esto es de acuerdo a la moda que persiste. Ahora está de moda lo cuántico y como mucha gente no entiende qué es cuando... Y bueno, hay un científico que dijo que si puedes explicar la teoría cuántica es que no conoces la teoría cuántica. Y así es, mi estimado Sebastián, dice Pablo Llorens, hoy estoy para la pizza con mozzarella. Híjole, man. Y te voy a decir, mi estimado Pablo, que ahí sí no me muero de envidia porque yo preparo la que consideran partes de mi familia y algunos vecinos como la mejor pizza que han comido en su vida. Así es de que no quisiera echarme muchas porras o como decimos aquí en México, muchos cebollazos, pero me queda muy rica la pizza y la hago de muchas cosas. La vegetariana, por ejemplo, hago una de pepperoni, la tradicional margarita, la de camarón, ¿verdad? La de mariscos, hago una de ¿cómo se llama? De arrachera, que es un corte de carne que vendemos acá en México, y algunas otras, y la verdad dicen que me quedan muy sabrosas. Seguimos con el tema. Dice que tenemos que probarla, pues sí, la verdad es que o yo voy o tú vienes, pero la verdad es que ya urge sentarnos a una mesa y probar el asado, el vinito, la pizza, y hacemos una competencia culinaria.
Una creencia es invalidada si contradice otras creencias muy bien fundamentadas dentro de una estructura. Además, evaluamos nuestras creencias en parte por sus consecuencias observadas en la práctica, por su efecto en la conducta. Este es el criterio utilitario y pragmático. La utilidad de una creencia es juzgada por referencia a su función y su valor. Sin embargo, uno no puede sostener que una creencia es verdadera simplemente porque tiene utilidad. La evidencia independiente y las consideraciones racionales son esenciales. No obstante, la referencia a los resultados de una creencia, particularmente a las de una creencia normativa, es muy importante. Esos criterios generales son, por supuesto, familiares en la lógica y la filosofía de la ciencia. Estoy hablando del método hipotético-deductivo de probar las hipótesis. Pero este método no deberá ser construido estrechamente porque el método científico emplea el sentido común. No es ningún arte esotérico disponible solo a los iniciados. La ciencia emplea los mismos métodos de inteligencia crítica que el hombre ordinario usa al formular creencias acerca de su mundo físico. Y es el método que tiene que usar, en alguna medida, si va a vivir y funcionar, hacer planes y elecciones. Desviarse del pensamiento objetivo es estar fuera del contacto con la realidad, o por lo menos con la realidad cognitiva, y no podemos evitar usarlo si vamos a manejar los problemas concretos que encontramos en el mundo. La paradoja es que mucha gente quiere abandonar su inteligencia práctica cuando ingresan a los campos de la religión o la ética, o arrojan la cautela al viento cuando filtrean con los así llamados asuntos trascendentales. En cualquier caso, hay una necesidad de desarrollar una actitud científica general para todas o la mayor parte de las áreas de la vida. Usar tanto como sea posible nuestra inteligencia crítica para evaluar las creencias e insistir que estén basadas en fundamentos evidentes. El colorario principal de esto es el criterio que donde no tengamos la suficiente evidencia deberíamos suspender el juicio. Nuestras creencias deberán ser consideradas hipótesis tentativas basadas en grados de probabilidad. No deberán ser consideradas absolutos o finales. Deberemos estar comprometidos con el principio del falibilismo, que considera que nuestras creencias pueden ser erróneas. Deberemos estar deseando revisarlas, si necesitan serlo a la luz de nueva evidencia y nuevas teorías. La actitud científica por eso no prejuzga sobre fundamentos a priori el examen de las afirmaciones acerca de lo trascendental. Está comprometida con la investigación libre y abierta. No puede rehusar comprometerse en la investigación, por ejemplo, de los fenómenos paranormales. Pero no sostiene el derecho a preguntar que tal investigación pueda ser responsable y cuidadosamente conducida, que la evidencia no sea desechada por la conjetura, ni las conclusiones basadas en la voluntad de creer. La pregunta básica que me hago es: ¿cómo podemos cultivar la actitud científica? La institución más vital de la sociedad para desarrollar una apreciación por la actitud científica es la escuela. No es suficiente, sin embargo, para las instituciones educativas informar simplemente a la gente joven de los hechos o diseminar un cuerpo de conocimiento. La educación de tal clase puede ser nada más que aprendizaje rutinario o adoctrinación. Más bien, un propósito principal de la educación debería ser desarrollar dentro de los individuos el uso de la inteligencia crítica y el escepticismo. No es suficiente hacer que los estudiantes memoricen una materia, amasen hechos, pasen exámenes o aún dominen una especialidad o profesión o sean entrenados como ciudadanos. Si hacemos eso y nada más, no hemos educado completamente. La teoría central es cultivar la habilidad de verificar experiencias, evaluar las hipótesis, evaluar los argumentos. En resumen, desarrollar una actitud de objetividad e imparcialidad. La tremenda explosión informativa de hoy nos ha bombardeado y compiten con afirmaciones verdaderas. Es vital que los individuos desarrollen algún entendimiento de los criterios efectivos para juzgar estas afirmaciones. No me refiero solamente a nuestra habilidad de examinar afirmaciones de conocimiento acerca del mundo, sino también de nuestra habilidad para desarrollar algunas características al apreciar juicios de valor y principios éticos. La meta de la educación
Debería ser desarrollar personas reflexivas, escépticas, aunque receptivas a nuevas ideas, siempre deseando examinar nuevas desviaciones del pensamiento, aunque insistiendo que sean probadas antes de ser aceptadas. La educación no se realiza cuando transmitimos una materia o disciplina finita a los estudiantes, solo cuando estimulamos un proceso activo de la búsqueda. Esta meta es apreciada actualmente en algunas instituciones educativas que intentan cultivar la inteligencia reflexiva. Pero la educación no está completa a menos que podamos extender nuestro interés a otras instituciones educativas de la sociedad. Si vamos a cultivar el nivel de la inteligencia crítica y promover la actitud científica, es importante que nos interesemos en los medios de comunicación masiva. Un problema especialmente serio con los medios electrónicos es que emplean las imágenes visuales más que los símbolos escritos. Diseminan impresiones inmediatas en vez de análisis sustentado. ¿Cómo podemos estimular la crítica reflexiva en el público dando este tipo de información? No tengo una solución fácil que ofrecer. Lo que deseo sugerir es que no debemos asumir simplemente porque la nuestra es una sociedad científico-tecnológica avanzada, que el pensamiento irracional se ha derrotado. La evidencia sugiere que eso está lejos de ser el caso. Ciertamente siempre está el peligro que la ciencia misma puede ser absorbida por las fuerzas de la sinrazón. Si vamos a manejar el problema, lo que necesitamos, por lo menos, es ser claros acerca de la naturaleza de la empresa científica misma y reconocer que presupone una actitud básica acerca de los criterios evidentes. A menos que podamos impartir a través de las instituciones educativas de la sociedad algún sentido del acercamiento escéptico a la vida, como terapéutico y correctivo, entonces me temo que estaremos constantemente confrontados por nuevas formas de sabernadismo. Si vamos a progresar al vencer la irracionalidad, sin embargo, debemos ir más lejos todavía. Tal vez debemos tratar de satisfacer las necesidades por el misterio y el drama y el anhelo por el significado. El desarrollo de la educación y la ciencia en el mundo moderno es una maravilla que sostener y deberíamos hacer cualquier cosa para fomentar su desarrollo. Pero hemos aprendido que un incremento en la suma del conocimiento por sí mismo, no necesariamente derriba la superstición, el dogma y la culpabilidad, porque estos son nutridos por otras fuentes en la psique humana. Un punto con frecuencia descuidado en satisfacer nuestra fascinación con el misterio y el drama es el posible papel de la imaginación en las ciencias. La ciencia puede solamente proceder por ser abierta a las exploraciones creativas del pensamiento. Los completos rompimientos en la ciencia son pasmosos y continuarán tanto como escudriñemos más allá del micromundo de la materia y la vida y en el universo en general. La era espacial es el principio de una nueva era para la humanidad. Tanto como dejemos nuestro sistema solar y exploremos el universo para buscar vida extraterrestre. Necesitamos diseminar una apreciación por la aventura de la empresa científica. Desafortunadamente para algunos, la ciencia ficción es el sustituto de la ciencia. La religión del futuro puede ser una religión de la era espacial, en la que los nuevos profetas no son los científicos, sino los escritores de ciencia ficción. La ciencia tiene por eso un foco doble, la objetividad y la creatividad. Las artes son esenciales en mantener vivas las cualidades dramáticas de la experiencia. Poesía, música y la literatura expresan nuestra naturaleza apasionada. El hombre no vive por la razón solamente, y la ciencia es con frecuencia vista por sus críticos como fría y racional. La gente anhela algo más. Nuestros impulsos estéticos y nuestro deleite por la belleza necesitan ser cultivados. Las artes son la expresión más profunda de nuestros intereses espirituales, pero necesitamos hacer una distinción entre el arte y la verdad. En cualquier caso, necesitamos satisfacer la búsqueda por el sentido. Es este anhelo por el significado etéreo que, pienso, lleva a la desorientación psicótica encontrada en los cultos de la sinrazón. Sígueme, dicen los cultos de la irracionalidad. Yo soy la luz, la verdad y el camino.
y la gente está deseando abandonar todos los patrones de juicio para seguirlos. Deseo aclarar que hay la necesidad actualmente para desarrollar instituciones normativas alternativas. Sugeriría que tal programa no construiría sistemas con creencias que sean patentemente falsos o irracionales o que violen la evidencia de las ciencias. Sin embargo, buscará dirigirse a otras dimensiones de la experiencia humana y dará a las artes, la filosofía y la ética papeles poderosos para ayudar a satisfacer las necesidades humanas. Voy a hacer una pausa y cuando regrese vamos a hablar un poquito de las pseudociencias. Aquí, en la mismísima fosa escéptica. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regresé a esta densísima fosa escéptica. Ya nos acercamos a la parte final del año. Y bueno, es que a veces me han preguntado, me han dicho, me han sugerido en algunos comentarios que he visto en iVoox, por ejemplo, que a veces hay necesidad de algo más denso, más que llegue más al cerebro, ¿no? Hacer trabajar a la máquina que tenemos ahí, hacer correr a la ardilla, como decimos, ¿no? Entonces, pues, a veces hay fosas escépticas que tratan temas más triviales o superficiales, y hay otros como donde nos metemos un poquito más hacia la racionalidad. Bernabé Ramos dice: buenas noches, amigos de la fosa escéptica, llegué un poco tarde, pero aquí estamos. Un saludo desde New Jersey. Ay, ¿y el frío cómo está, mi estimado Bernabé? Que por esas latitudes, estas épocas son especialmente frías, ¿no? Nosotros acá, donde yo vivo, la verdad es que a lo que le llamamos frío no se acerca ni siquiera a lo que viven ustedes en New Jersey, ¿eh? Así es de que, pues un saludo y te mando un abrigo. ¿A qué temperatura estamos hoy aquí en donde vivo? Estamos a 19 grados, fíjate, y pues bastante agradable. Un poquito frío, pero nada que ver. Nosotros aquí al frío le llamamos a esto de 19 grados. Bueno, hablemos un poquito de las pseudociencias. Las pseudociencias y las teorías de la conspiración tienen un magnetismo especial. Su auge parece asociarse a momentos de crisis, pero factores como la educación o la divulgación científica pues pueden disminuir o aumentar su expansión. La actividad favorita de mucha de la divulgación científica occidental es la de blandir los afilados sables del hacer científico contra las pseudociencias. En algunos casos, esta actitud nace de un convencimiento ideológico de que como requisito para una sociedad justa y democrática se necesitan individuos racionales y dotados de pensamiento crítico. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la actividad trata simplemente de sacar pingües beneficios con la crítica, ya sea escribiendo libros escasamente sesudos sobre el asunto y que se promocionan como lo haría cualquier bebida energética, o dando conferencias a lo largo y ancho de la geografía como si de una estrella del rock se tratase. Si quieres que tu equipo parezca bueno, haz que tenga enfrente a rivales débiles. Esto se traduce en un interés casi obsesivo de muchos divulgadores o divulgadoras en buscar el enfrentamiento continuo con los terraplanistas y vendedores de pseudoterapias. Michael Shermer es un conocido historiador de la ciencia, actualmente columnista del Scientific American, que ha recorrido estas dos formas mainstream de enfrentarse a las pseudociencias. Creció en una familia no adscrita a ninguna religión, pero un amigo suyo del instituto lo introdujo en el cristianismo, convirtiéndose a él y haciéndose un ferviente defensor del mismo.
No fue hasta la universidad, estudiando asignaturas de teología y formándose en psicología, cuando asimiló una cuestión epistemológica fundamental: formular hipótesis, poder probarlas y someterlas a prueba. Así, pues comenzó a dejar de lado sus creencias religiosas, y en ese impas ideológico, entre dos aguas, es donde más productivo y comprensivo se mostró hacia lo no racional. Se interesó por la sociología de las pseudociencias y por su epistemología. ¿Qué elementos tienen en común? ¿Por qué son tan atractivas para muchas personas? ¿Cómo son sus fundadores? ¿Cuáles son sus motivaciones? Comprender qué lleva a las personas a creer en construcciones teóricas distintas de las respaldadas por la ciencia es un objetivo mucho más noble que crear polarización en torno a lo que se debe o no creer. Y además, de paso, usarlo como excusa para lucrarse en el más amplio de los sentidos, ganar dinero, poder, prestigio en el camino, ¿verdad? Las pseudociencias tienen unas primas hermanas en el campo de lo político, las teorías de la conspiración. De hecho, tienen muchas cosas en común, sobre todo en lo que respecta a su defensa frente a la creencia establecida. Shermer, en su libro Las fronteras de la ciencia, reconoce que la definición de pseudociencia no es algo sencillo y que se parece más a una línea continua entre lo científico y lo pseudocientífico. No existirían solamente dos colores, sino una amplia gama entre dos extremos ideales que apenas existen en la realidad. Solamente una conceptualización laxa, de lógica difusa, nos permite entender, por ejemplo, cómo uno de los grandes científicos de la historia, Alfred Russel Wallace, el codescubridor junto a Charles Darwin del principio de la selección natural, luchara contra los terraplanistas con el mismo fervor que defendía la evolución, y a su vez pusiera sus esperanzas en el espiritismo como aproximación científica válida a la vida en el más allá. No nos podemos olvidar de que en filosofía de la ciencia no existe un criterio ahistórico y universal que nos permita distinguir ciencia de pseudociencia. Muchas veces, para poder realizar esta distinción, hay que estudiar en profundidad la ciencia misma, de tal forma que en ocasiones solo los expertos en cada campo tienen las herramientas necesarias para hacer esta distinción, y únicamente dentro de ese campo. Por su parte, el psicólogo Jan Willem van Proijen, de la Universidad de Ámsterdam, en los Países Bajos, e investigador del Instituto Neerlandés para el Estudio del Delito y la Aplicación de la Ley, cree que existen al menos 5 ingredientes típicos de una construcción teórica que pueda merecer el nombre de teoría de la conspiración. 1. La existencia de conexiones no aleatorias entre acciones, objetos y personas, haciendo así que una determinada cadena de acontecimientos no ocurra por casualidad. 2. Supone que un evento es causado intencionalmente y tiene un propósito. 3. Involucra a una coalición o un grupo de múltiples actores. 4. Tiende a asumir que los objetivos son malvados, egoístas y que van en contra del interés público. Y 5. Que existe un secreto continuo, una conspiración que se expone y se demuestra cierta, es un hecho probado, no una teoría. Estas 5 características permitirían proporcionar explicaciones amplias e internamente consistentes que ayudan a las personas a preservar sus creencias frente a la incertidumbre y la contradicción. Pero hay algo realmente llamativo, según Karen Douglas, psicóloga de la Universidad de Kent en Ohio, y sus colegas de la Escuela de Psicología. La probabilidad de aparición y de adhesión a las teorías de la conspiración parece ser más fuerte cuando ocurren eventos especialmente grandes o significativos, y las explicaciones dadas por las instituciones en general dejan a la gente insatisfecha debido a su carácter mundano, poco complejo o parcial. Es lo que se conoce como cierre cognitivo, o esa motivación interna de los individuos que busca terminar con la incertidumbre. La probabilidad de aparición y de adhesión a las teorías de la conspiración parece ser más fuerte cuando ocurren eventos especialmente grandes o significativos, y las explicaciones dadas por las instituciones en general dejan a la gente insatisfecha, como ya hemos dicho. Así tenemos como parte esencial de la creencia en explicaciones alternativas, o sea, pseudociencias y teorías de la conspiración, los estados anímicos de incertidumbre. El propio Van Proijen, junto con el señor Jossman,
reconoce que es justo en situaciones de inseguridad social cuando la creencia en teorías de la conspiración puede fortalecerse. Así podría entenderse la creencia en explicaciones alternativas como una forma de proteger las creencias frente a la incertidumbre, aunque estas explicaciones tengan fallos epistemológicos o sean menos precisos. Haciendo una prospección preliminar y utilizando Google Trends y datos sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto del Banco Mundial, puede verse cómo la caída del Producto Interno Bruto en el 2009 y la actual caída del Producto Interno Bruto debido a la crisis sanitaria global se correlaciona con subidas en el interés del término teoría conspirativa. También este fenómeno se puede encontrar en trabajos recientes donde se han hallado correlaciones entre el haber sufrido confinamiento y cuarentenas debidas al COVID-19 y el aumento en la creencia en pseudociencias. Desde los años 70 y 80, con el auge del nuevo paradigma neoliberal y su correlato en las políticas públicas, la nueva gestión pública y la explosión y expansión de este paradigma tras el conato neokeynesiano, tras la crisis del 2008, las gentes de Occidente han sido sometidas a medidas mal llamadas de austeridad, basadas en resumidas cuentas, en flexibilizar las normativas de los recursos esenciales para la vida, como vienen siendo el trabajo, la vivienda, la sanidad, la energía, el transporte, etc., para permitir una mayor productividad del capital a costa de las vidas. Trabajos temporales con salarios muy por debajo de los límites mínimos de un nivel de vida digno. Viviendas con alquileres e hipotecas con precios por las nubes que se han multiplicado varias veces más que los salarios reales durante estos años. Energía con precios que empujan a casi la mitad de la población a la pobreza energética. En el caso de los recortes en sanidad, nos encontramos con que en aras de la eficiencia, todo el sistema queda orientado a tratar de hacer que los pacientes mejoren de la enfermedad consumiendo los menores recursos posibles. Esto da lugar a interminables listas de espera y a que se deshumanice la relación entre médico y paciente por las prisas en atender al siguiente, de tal forma que la experiencia del enfermo muchas veces es de total abandono y depresión. Esta experiencia, y no el avance objetivo de la enfermedad, es una de las causas que llevan a muchas personas a buscar el consuelo en las pseudoterapias. Más que una píldora milagrosa, lo que buscan estos pacientes y sus familiares es la atención que muchas veces la sanidad pública no puede proporcionarles. Es decir, las propias políticas destructoras de la vida llevan a las condiciones materiales de vida, la inestabilidad y la soledad, que parecen estar detrás del auge de las pseudociencias y de las teorías de la conspiración. Ahora bien, ¿están funcionando correctamente los mecanismos para combatir este auge? ¿Realmente el sistema educativo está contribuyendo a dar a la población la formación científica necesaria para distinguir ciencia de pseudociencia? ¿Está ayudando la divulgación científica más popular? La forma de enseñar ciencia en las escuelas ha tenido tradicionalmente varios defectos muy importantes que se han ido mejorando poco a poco en las últimas décadas. Sin embargo, hemos visto cómo en los últimos años algunas leyes educativas y muchas nuevas modas educativas que están promocionando las empresas privadas tratan a la ciencia en la enseñanza como un conjunto de respuestas correctas a una serie de ejercicios estandarizados que los alumnos tienen que memorizar. Por ejemplo, la presencia de exámenes estandarizados que nos venden como una forma de dar objetividad a la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje obliga a profesores y alumnos a dedicar la mayor parte del tiempo no al aprendizaje, sino a entrenar para completar correctamente un documento burocrático llamado examen. Esta forma de enseñar, denominada Teaching to the Test, es actualmente uno de los mayores obstáculos para que los estudiantes completen sus estudios de secundaria con la formación adecuada y constituye un fraude al dar a muchos estudiantes la idea equivocada de que dominan una materia solo porque han obtenido una buena puntuación en los exámenes estandarizados. A muchos, además, les causa sentimientos de ansiedad y miedo que contribuyen a alejar a la ciencia de la ciudadanía. Esto tiene como consecuencia que los estudiantes, en vez de formarse en la razón y la crítica, afrontando con paciencia la incertidumbre de lo desconocido, entendiendo la importancia del consenso, se acostumbren a aceptar como válidos los argumentos de autoridad que algunos rechazan y otros abrazan.
Está claro que si en el espíritu crítico que caracteriza la ciencia, la población es más susceptible de ser engañada por los timadores de las pseudoterapias. Por todo ello, debemos evitar que los exámenes estandarizados se conviertan en la principal herramienta de evaluación y en su lugar potenciar un tipo de aprendizaje de las materias científicas basado en el planteamiento y corroboración de hipótesis, así como la elaboración de trabajos multidisciplinarios. Es de esperar que esta alternativa sea una opción de futuro que mejore el pensamiento crítico de los pueblos del mundo y los proteja contra el marketing, las teorías de la conspiración y las pseudoterapias. La educación es básica para alejar a la gente de esta irracionalidad. Todo ello sin olvidar que nuevas propuestas pedagógicas basadas en estos principios, pero con unos objetivos exactamente iguales a los de los exámenes estandarizados, están emergiendo en el panorama educativo y ante las que hay que ser también críticos. ¿Está ayudando la divulgación científica que se está haciendo a enseñar a los ciudadanos a distinguir ciencia de pseudociencia? En primer lugar, la mayor parte de la divulgación científica que se está haciendo no llega tan lejos, ya que por un lado tiene más bien el objetivo de entretener por encima del de enseñar, y por otro el de legitimar el status quo, con lo que es poco útil para combatir las pseudociencias. La buena noticia es que en los colectivos que se dedican a la divulgación, sí parece que hay una convicción clara en que es importante ayudar a la ciudadanía a no caer en los engaños de las pseudociencias. Sin embargo, la mayor parte de la divulgación que se hace en nuestro país y en algunos países de Latinoamérica, me atrevo a decir, dominada por los círculos autodenominados escépticos, en realidad son pseudoescépticos, basa su lucha contra las pseudociencias en tratar de enseñar generalidades sobre el método científico que de poco sirven a la población para distinguir ciencia de pseudociencia. Esto es así porque el método científico universal que continuamente invocan como criterio de distinción pues es un mito, no existe. Cualquiera con unos conocimientos básicos de historia y filosofía de la ciencia sabe que la ciencia es una actividad dinámica, que las metodologías científicas cambian con la época y con el campo de estudio. Quizás en parte esto venga motivado por el histórico desdén al cual se ha sometido a las ciencias sociales cuando se trata de comprender fenómenos complejos y con múltiples enfoques posibles. El método científico universal que continuamente invocan es esto. Cualquiera con unos conocimientos básicos de historia y filosofía de la ciencia sabe que la ciencia es una actividad dinámica, como ya dije. Sin embargo, el mensaje que transmite la mayoría de divulgadores famosos suele ignorar que la diferencia muchas veces entre ciencia y pseudociencia es más una cuestión cuantitativa que cualitativa. Además, lo hacen de manera autoritaria, reforzando las dinámicas educativas mencionadas anteriormente. Algunos pseudoescépticos solo buscan y promocionan rivales débiles para que parezcan ellos mejores. En no pocas ocasiones, las campañas divulgativas toman un cariz combativo y de confrontación. Esta estrategia se ha demostrado inútil para acabar con el auge de las pseudociencias. A la vez, la mayoría de divulgadores ignora deliberadamente las malas prácticas en la ciencia y no cuestionan los comportamientos pseudocientíficos propios. Estamos viendo ejemplos sobre el COVID-19 que traspasan la línea de lo legítimamente científico y pasan a engrosar las filas del marketing empresarial, como el reciente caso de un estudio preliminar sobre la colchicina que se publicó como una solución casi milagrosa. En definitiva, se critican falsas construcciones teóricas como las pseudociencias, pero se mira hacia otro lado cuando los errores provienen del propio mundo científico. Además, muchas veces lo que ocurre es que más que divulgar de forma incorrecta el conocimiento científico, lo que se divulga mal es la forma en la que se obtiene este conocimiento científico. En su conocida obra, La ciencia y cómo se elabora, Alan Chalmers explica que adoptar habitualmente una estrategia para legitimar la ciencia basada en mitos positivistas acaba siendo demasiado fácil la tarea de los defensores de las pseudociencias y del relativismo, ya que la forma en la que trabajan los científicos no concuerda con los cánones de esas filosofías positivistas que se usan para legitimar la ciencia. Las teorías de la conspiración y las pseudociencias tienen una larga historia de existencia. Sin embargo, su auge y conversión
en un factor social y político de entidad parece tener unas causas mucho más próximas en el tiempo. Desprestigiarlas y criticarlas con el objetivo de confrontarlas, combatirlas y por el camino ganar dinero, no parece una estrategia óptima si el objetivo es una sociedad más próxima a la utopía de Pericles. Descubrir las causas de su surgimiento y su auge, así como de su uso político, la comprensión de los individuos que honestamente buscan otras vías hacia el conocimiento y la mitigación de los factores sociales como la precariedad de nuestras vidas actuales, parece una vía mucho más racional de afrontarlo. Es esencial reforzar la sanidad pública para que, además de combatir la enfermedad, ayudemos a los pacientes a hacer más soportable la experiencia de vivir esta enfermedad. Es necesario trabajar también para que el sistema educativo de la enseñanza pública nos ayude a formar ciudadanos críticos, con una formación científica suficientemente sólida, que destierre los mitos cientificistas y que proporcione a la ciudadanía herramientas para identificar los timos, los bulos y las teorías de la conspiración a las que estamos continuamente expuestos. Por último, es imperioso dejar el paternalismo de lado. Muchos divulgadores tratan a las personas como estúpidas. Las personas no son estúpidas. Tienen diferentes condiciones sociales que les permiten acceder a diferentes niveles formativos, y es en la educación donde se abren las puertas de la sabiduría. No se abrirán, desde luego, desde un punto de vista, desde el marketing, ¿verdad? Creo que ya me extendí demasiado en esto y es tiempo de irme a preparar una pizza que ya me antojó mi estimado Pablo Llorens. Abrigo recibido, mi estimado Alfonso. Acá estamos a 40 Fahrenheit por ahora. Aún no hace tanto frío como debería, pero ahora con este tema da calorcito. Pues sí, estamos tan expuestos a las pseudociencias que muchos nos sentimos atraídos por ese mundo, ¿verdad? Sin ponerle una actitud racional y crítica. Y nos dejamos inundar, en la mayoría de los casos, y con esta pandemia del COVID-19, por un montón de información falsa, y estamos continuamente bombardeados no solamente por la televisión abierta, sino también por las redes sociales, a diferentes timos y a diferentes falsedades. Entonces, siempre hay que mantener una actitud crítica, racional y tratar de informarse. La pregunta es un elemento muy importante, a veces de mayor valor, dice Pablo Llorens, que la respuesta. La humanidad tiene y tendrá muchas preguntas. Mientras haya preguntas, habrá ciencia. La verdad es que sí. Y bueno, el método científico hace que esas preguntas pasen al nivel de la comprobación. Y aún llegando a ese nivel de comprobación, hacer que se falseen esas informaciones, ¿verdad? Que otras personas traten de duplicar lo que tú has encontrado y que encuentren si es verdadero o falso. La propia creencia de que estamos en lo cierto, en muchos científicos, es terquedad. Muy poca gente, y me incluyo, e incluyo a algunos científicos, ante la nueva evidencia, no tratan de cambiar sus anteriores comprobaciones, sino que se aferran por un nivel de fama, por el nivel que produce haber sido el descubridor de, ¿no? Y desechan la nueva evidencia. Y eso hace que la ciencia avance con más lentitud. Pero lo que no avanza con lentitud es el tiempo, y yo ya me excedí. Así es que siempre tengo pensado hacer la fosa escéptica de 1 hora, porque yo considero que es pues la longitud que debe de tener, ¿verdad? Y hay veces como la del domingo pasado que me excedí también como por 20 minutos. Pero hoy sí me hice el firme propósito de hacerla de 1 hora y miren, ya van 1 hora con 8 minutos. Pues no es mucho tampoco. Y pues sirve para saludarlos a todos ustedes. Recordarles que tenemos el grupo de La Fosa Escéptica de Facebook, que tenemos el canal de YouTube, al cual de verdad estoy muy agradecido con la gente, estoy muy asombrado que algunos de los videos hayan pasado ya de niveles de 4, 5, 6 mil visitas, y eso me da mucha satisfacción. Es un esfuerzo que hago, que pues, no se me reditúa monetariamente, sino que lo hago como
pues un interés mío por divulgar el pensamiento crítico racional y el ateísmo, y que me da mucho gusto que haya gente a la cual le interese. No se olviden dar me gusta en Spreaker, estimados amigos, dice Pablo Llorens. Eso sí, se los recuerdo. También hacer... si lo oyen en iVoox, también es muy interesante, que me ayuda muchísimo que me oigan en iVoox. Y si ustedes tienen la posibilidad de aportar económicamente a la Fosa Escéptica, lo hagan a través de iVoox, lo hagan a través de Patreon o lo hagan a través de... estoy en Podimo también, que es una nueva plataforma. Así es de que pues el asunto es que la Fosa Escéptica se difunda lo más posible. Eso ayuda muchísimo, más que el nivel económico. Entre más gente me oye, pues de alguna manera Spreaker lo reditúa monetariamente y a ustedes no les cuesta. Así es de que se los agradezco enormemente. Bueno, llegó el momento de despedirme. A todas las personas que se juntaron aquí en el chat en vivo de Spreaker, se los agradezco muchísimo. Dejo una copia en YouTube de este audio y una copia también en el grupo de Facebook y en Telegram para que ustedes lo escuchen en el momento que gusten. Nos estamos viendo. Que les vaya muy bien. Cuídense del Omicron. Nos estamos viendo. Nos vemos el próximo domingo. Hasta luego. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.